Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con el curso grabado de Matemática 51. El tema que vamos a ver el día de hoy son intervalos, así que comienzo compartiendo la presentación. Bueno, como les dije, este va a ser el curso grabado de la materia Matemática 51, ¿sí? Comenzamos con el tema intervalos, probablemente es un tema que ustedes quizás vieron en el colegio, ¿sí? Pero vamos a retomarlo porque la realidad es que se usa mucho a lo largo de la materia. Bueno, vamos a empezar hablando de que un intervalo, ¿sí? Es un subconjunto. O sea, yo tengo un conjunto y lo que hago con un intervalo es agarrar un pedacito de dicho conjunto. Por ejemplo, si tenemos un conjunto A, B, C, D, serán subconjuntos BC, AD, BD, etc. A nosotros nos va a interesar aplicar esto a la matemática, por supuesto. Y lo que nosotros conocemos como subconjuntos de números, por ejemplo, son los enteros, los racionales, etc., ¿no? Distintos conjuntos de números. Bueno, acá les dejo un grafiquito para que recuerden lo que era la clasificación, ¿sí? Los diferentes conjuntos de los números. Pero vamos a continuar con lo que nos compete, digamos, ¿no? Con los intervalos. Bueno, representar en la recta el intervalo comprendido entre 2 y 10, dentro de los números naturales. Bueno, acá nos pide el intervalo entre 2 y 10, es decir, yo quiero, digamos, comprender, agarrar aquel conjunto que va desde 2 hasta 10. De los números naturales, recuerden que los números naturales son los enteros positivos, ¿sí? Entonces, acá que estaríamos contemplando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y fíjense que acá, ¿no? No por nada, esto está expresado entre corchetes. Que esté expresado entre corchetes nos, digamos, remite a el hecho de que es un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir un intervalo cerrado? Que incluye al 2 y que incluye al 10, ¿sí? Porque tranquilamente podríamos hablar de un intervalo de 2 a 10 sin que incluya al 2 y al 10, ¿no? Sino que incluya a todos los números que están por dentro de los mismos. Y lo podemos expresar también de esta manera, ¿no? O sea, 2 menor o igual, x menor o igual 10, ¿sí? Y va a ser el intervalo cerrado, de nuevo, entre 2 y 10. Vamos con otro ejemplo. Vamos a representar en la recta el intervalo comprendido entre 2 y 10, pero fíjense acá la diferencia. Tenemos un corchete y tenemos un paréntesis, ¿sí? ¿A qué responde este paréntesis de acá? Este paréntesis va a hacer referencia a que el 2 no está incluido en el intervalo, ¿no? Entonces, decimos que el 10 se incluye y el 2 no se incluye. Con lo cual hablamos de un intervalo semiabierto o semicerrado, ¿sí? Entonces tenemos básicamente este foco. Y también el hecho de que no nos especifica, como nos especificaba antes que hablamos de números naturales. Entonces, directamente decimos que comprende, digamos, es un subconjunto de números reales, o sea, todos los infinitos números que se encuentran entre el 2 y el 10 sin incluir al 2. Entonces, de nuevo, este es un intervalo abierto, semiabierto o semicerrado, depende cómo le queramos decir. Vamos con el tercer ejemplo. Vamos a representar en la recta el intervalo 2, 10, ¿sí? Perteneciente al conjunto Z, números enteros. Recuerden que incluía a los números enteros, a los negativos, a los positivos y al cero, ¿sí? Pero no incluye, digamos, a los decimales. Entonces lo tenemos entre paréntesis. Fíjense que acá, como está entre paréntesis, me está diciendo todos los números enteros, ¿sí? Que se encuentren entre el 2 y el 10 sin incluir al 2 y al 10, ¿sí? Y este va a ser un intervalo abierto, ¿no? Entonces tenemos el caso de un intervalo cerrado, con corchetes, un caso de un intervalo semiabierto o semicerrado, es decir, uno y uno lo incluye y el otro no, y acá un intervalo abierto, ¿sí? De nuevo lo podemos expresar de esta manera. Fíjense que acá la X se encuentra entre la A y la B, en este caso entre el 2 y el 10, pero a diferencia de esta otra expresión, no tiene el igual. ¿Por qué no tiene el igual? Y porque justamente no puede ser igual a 2 y a 10 porque no lo incluye, ¿sí?
Esto que me dice, de nuevo, que la X va a ser mayor a A, pero menor a B. Bueno, vamos a ver un par de ejemplitos, así esto queda un poco más claro. El intervalo abierto -3, 2, intervalo abierto, ¿sí? Intervalo abierto, digamos, nos indica paréntesis, no habla de corchetes, ¿sí? Se representa de esta manera, de -3 a 2, como dije antes, con corchetes. Ahora hablamos del intervalo cerrado. El intervalo cerrado, ¿qué era? Con corchetes, e incluye al -3 e incluye al 2. Es un intervalo cerrado, incluye a ambos extremos. Semiabierto o semicerrado sería, por ejemplo, de -3 a 2, e incluye al -3, pero no incluye al 2, ¿sí? Tenemos un agujerito en el 2. En caso de que hable de los números reales, son todos esos infinitos valores que están entre el -3 y el 2, sin incluir al 2. En caso de que hable, digamos, de los enteros, sería de nuevo, digamos, excluyendo a los números decimales, ¿no? Y acá tenemos de -3 a más infinito. Ojo con esta expresión. ¿Qué significa más infinito? ¿Sí? El infinito, nosotros tenemos una recta, y hacia acá está el menos infinito, ¿sí? O sea, el infinito en los números, ¿sí? Tenemos infinitos números, pero hacia los negativos, e infinitos números, pero hacia los positivos. Entonces, cuando nosotros vemos de -3 a más infinito, me dice un intervalo que vaya desde el -3 hacia todos los otros números que tengo, por la positividad, digamos, ¿sí? Sin incluir el -3, porque justamente, digamos, tiene un paréntesis acá, ¿no? Por supuesto, hablamos siempre de izquierda a derecha, ¿no? Y fíjense cómo lo expresa acá. La X mayor a -3. Es 1.000.000, es 100, es 200, no importa, es mayor a -3, ¿sí? Y acá tenemos el intervalo de menos infinito, o sea, viene desde los negativos, ¿sí? Hasta el 2, con el 2 inclusive. ¿Por qué? Porque está de nuevo en corchete. Entonces fíjense que acá contempla el igual, sería la X menor o igual a 2, ¿sí? Bueno, vamos con las operaciones con intervalos. Tenemos 3 operaciones. La unión de A y B, ¿sí? Siendo A y B dos intervalos. La intersección de A y B, y la diferencia entre A y B. Entonces, se denomina unión de A y B al conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de A y B. Es decir, agarro todo, hago una unión. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un conjunto A, que digamos involucra los números 2, 3, 4, 5, 8 y 12, y el conjunto B, que involucra los números 3, 4 y 5, la unión de ambos irá desde 2, ¿sí?, hasta 12. O sea, incluye a los de a todos los de A y a todos los de B. Y lo expresamos así, A unión B, ¿no? Con esta U acá, ¿sí? Y en símbolos lo podemos ver de esta manera, ¿sí? Acá tenemos la X perteneciente a A o la X perteneciente a B. Recuerden que el piquito así es O. Bueno, acá, intersección de A y B. Se denomina intersección de A y B al conjunto formado por los elementos comunes de A y de B. Fíjense que acá dice elementos comunes de A y B, que es distinto a esto, elementos comunes y no comunes. Acá, digamos, explícitamente nos está diciendo que sean comunes a ambos conjuntos. Vamos a verlo. Tenemos el conjunto A que era este, el conjunto B que era este, ¿dónde coinciden? O sea, elementos comunes, 3, 4 y 5, ¿no? Porque el 2 no está en el B, el 8 no está en el B, el 12 no está en el B. Entonces vamos a decir A intersección B, lo vamos a escribir de esta manera, con un, digamos, globito, ¿sí?, para abajo, así. Y lo vamos a poder ver también como X tal que la X pertenezca a A, y la X pertenezca a B, ¿sí? Recuerden que el piquito para abajo es la Y. Bueno, vamos, seguimos. Diferencia entre A y B.
al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Estoy haciendo la diferencia de A y B, ¿no? Entonces le saco a A aquellos que pertenecen a B. Entonces, si a B pertenece a A, y si se lo saco, ¿quién me queda? Me queda el 2, el 8 y el 12. ¿Sí? Eso sería básicamente. Una X tal que la X pertenezca a A y que la X no pertenezca a B. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos con esto. Yo tengo un intervalo que va desde 3 a 6, incluye el 3 y incluye el 6, ¿sí? Es un intervalo cerrado, y B que va desde -1 hasta 5, es abierto. Yo tengo que encontrar la unión y la intersección. Acá están graficados de 3 a 6, ¿sí? Es cerrado, los incluye, y fíjense que de -1 a 5 tiene dos agujeritos sin rellenar. ¿Por qué? Porque está con paréntesis y es un intervalo abierto, ¿sí? Uno es cerrado y el otro es abierto. Entonces, yo quiero la unión A, unión B. ¿Cuál sería la unión? Sería desde -1, sin incluir, hasta el 6 inclusive, ¿no? Porque yo quiero abarcar todo esto, ¿sí? O sea, quiero tomar lo que está en B, pero no está en A, ¿sí? Lo que está en ambos, y lo que está en A que no está en B, que es este de 5 a 6. Pero recordemos que el -1 no está en B, ¿sí? Entonces, no es ni de A ni de B, entonces no va a estar en nuestra unión. Con lo cual nos queda desde -1 hasta 6 inclusive, porque el 6 sí está en el intervalo de A, en el intervalo cerrado de A. Y para la intersección tenemos que buscar los elementos estrictamente comunes, o sea, los que comparten. ¿Cuál va a compartir? Acá fíjense, esto lo pueden hacer muy sencillamente cuando lo grafican, se van a dar cuenta, ¿no? Como acá. Si el A va de 3 a 6, incluyendo al 3 y el 6, y el B va desde -1 a 5, sin incluir a ninguno de los dos, van a coincidir desde el 3 hasta el 5, ¿sí? Pero sin incluir al 5, porque el 5 forma parte del A, pero no forma parte del B. Entonces vamos a tener desde 3 a 5, incluyendo al 3, pero sin incluir al 5. Bueno, vamos ahora con un último ejemplo, la diferencia, ¿sí? Entonces, A son los reales, ¿sí? Todos los reales. Y B va desde -2, incluyendo al -2, hasta 4 sin incluir al 4. Este es un intervalo semiabierto o semicerrado. Entonces, si a todos los reales, que son todos los números, los infinitos números, le saco, ¿sí? Este -2 a 4, ¿no? ¿Qué me van a quedar? El -2 no está en el B, ¿no? Entonces no se lo saco a los reales, porque ni siquiera estaba en B. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si yo tengo acá todos los reales, ¿no? Y yo le saco este pedacito, le quito esto, ¿sí? El 4 se lo quito, ¿por qué? Porque está incluido en el B, ¿sí? Perdón. El 4 no está incluido en el B, acá está mal graficado, ¿sí? O sea, el -2 tendría que estar llenito, ¿sí? Porque está incluido en el B, y el 4 tendría que estar vacío porque no está incluido en el B, ¿sí? Porque es cerrado por este lado, abierto de este otro lado. Por eso me confundí el gráfico. Bueno, entonces, acá hay un error, ¿sí? El -2 tendría que estar pintado porque lo incluye, ¿sí? Entonces se lo va a sacar. Y el 4 está sin pintar, tendría que estar un agujerito vacío porque no lo incluye. Entonces, vamos de nuevo. Yo tengo todos los reales, ¿sí? Y le voy a sacar este intervalo B. Si incluye el -2, ¿el -2 se lo saca? Se lo saca, ¿sí? Y le saca todos los del medio. El 4 no se lo saca porque no está incluido en este intervalo. Entonces, fíjense, me va a quedar, ¿sí? Desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta -2, ¿sí? Sin incluir, porque se lo saqué, porque pertenecía a B, y me va a quedar desde 4, ¿sí?
inclusive, ¿sí? Porque no pertenecía a B, entonces no se lo saqué, hasta el más infinito. Entonces voy a tener desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito hasta el menos 2. El menos 2 está incluido en el B, entonces en los reales, si yo a los reales le saco el B, no me va a quedar en mi conjunto, ¿no? Porque estoy viendo la diferencia. Si a los reales le saco B, como el menos 2 se lo lleva a B, no me va a quedar, entonces me va a quedar en lo que yo estoy buscando, que es la diferencia de menos infinito a menos 2, ¿sí? Piquito desde 4, ¿sí? 4 con corchete, ¿sí? Porque como no lo tiene, no se lo lleva. Desde 4 hasta más infinito. Fíjense que acá hay un error de tipeo, ¿sí? Pero quédense, digamos, con lo que estamos viendo oralmente. Bueno, espero, chicos, que se haya entendido, ¿sí? Y con este ejemplo finalizamos la clase de intervalos. Les mando un saludo y nos vemos la clase que viene.